buenas tardes, estimados colegas. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenidos todos a esta sesión número 5 de su diplomado STEAM. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches. Bienvenido. Gracias, doctor. Buenas noches. Buenas noches, doctor Máximo. Gusto saludarle de nuevo, compañeros todos. Muy buenas noches. Un placer, mi estimado Gerson. Bienvenido. Buenas noches, doctor y compañeros. Muy amables. Buenas noches. Bienvenido. La fase sincrónica se ha compuesto ya de 4 sesiones anteriores, donde hemos ido analizando cada una de las etapas del método STEAM, hasta llegar a la fase número 10. Ahora vamos a ver la fase número 11 y la fase 12, la fase final. De la misma manera, vamos a ver algunas recomendaciones en el caso de lo que se denomina la evaluación. Y con eso estaríamos terminando la fase sincrónica, para dejarlos ya avanzar sus actividades, que estarán completas el día de mañana, ya por la noche, estarán completas al 100%, para que ustedes puedan acceder a la plataforma y empezar a desarrollar las actividades que les falten y hacer entrega hasta la fecha final o antes. Ya saben que todas las actividades hay que descargarlas y colocarlas en un archivo, en un solo archivo. Y ese archivo deben enviarlo en formato Word a nuestro representante, sí, nuestro representante nacional de Ecuador, al Magíster Gerson Granda. Correcto, él les va a indicar ya la fecha final. Ha habido una pequeña prórroga para que puedan culminar su trabajo, sus actividades, y de esa manera puedan lograr su diploma. ¿Correcto? Muy bien, entonces vamos a dar inicio recordando nuestras fases de el método STEAM, un método especializado en lo que nosotros denominamos, ¿sí?, la formación de habilidades o de competencias científicas desde la educación básica hasta la superior. ¿Correcto? Muy bien, nosotros ya hemos observado que el enfoque STEAM tiene 12 etapas. Hemos avanzado la delimitación, el diseño, los antecedentes, la hipótesis. ¿Correcto? Hemos avanzado la fase 5, 6, 7, ya el cuaderno, la estadística, todo lo que tiene que ver con la configuración, la interpretación, y hoy vamos a avanzar la fase 11 y 12. En la fase 11 nosotros trabajamos lo que es ya la redacción de un artículo, ¿no? Los estudiantes, independientemente del nivel en el que se encuentran, tienen que elaborar un pequeño artículo científico, muy breve, y en la fase 12 presentar ya el informe de investigación con sus resultados. Obviamente también buscamos que esto sea lo más breve posible, ¿ya? No buscamos extensión, cantidad de hojas, sino calidad. ¿Correcto? Nos vamos entonces a analizar nuestra fase número 11. La fase número 11 del método STEAM. Muy bien. En la fase 11 vamos a trabajar lo que nosotros denominamos la redacción del artículo de investigación, ¿correcto? Este artículo de investigación hay que recordar que obedece a una técnica, ¿no? Todo artículo de investigación obedece a una técnica de comunicación. Hay que entender y no confundir el artículo de investigación con lo que nosotros denominamos el proyecto con los resultados de la investigación. ¿Correcto? Entonces, la fase 11 consiste en redactar el artículo de investigación y la competencia central es enumerar y describir las 5 secciones del artículo de investigación STEAM. ¿Ya? Este artículo puede tener más secciones, pero recomendamos que no tenga menos que las secciones que vamos a recomendar.
Los artículos varían en su número de secciones. Pueden tener 5, pueden tener hasta 10, 12, 15 secciones, dependiendo del país en donde se elaboran, el destinatario hacia quien se presentan. Normalmente los científicos redactamos los artículos y los presentamos a una determinada revista, institución, etcétera, para que pase por una revisión y se apruebe la publicación. Entonces siempre hay un proceso de selección. Pero siempre recomendamos que no se use un artículo con menos de estas 5 secciones. Recomendación a tomar en cuenta: escribir el artículo de investigación STEAM guía a los estudiantes para la redacción de las partes de un artículo de investigación científica. ¿Cuáles son las secciones? Primero, el resumen, que también se conoce como abstract, ¿no? Un solo párrafo que va a resumir todo el proyecto de investigación. El propósito es ayudar a los lectores a decidir de manera rápida y fácilmente si quieren o no leer el artículo. 2, la introducción, que establece el problema o tema del proyecto y explica por qué se está estudiando el problema o tema de un experimento o no experimento. Limitaciones, discute cualquier aspecto sobre el experimento que pueda debilitar el nivel de confianza de los resultados. Los materiales y métodos, eso explica cómo se realizó el estudio, qué equipo y técnicas se usaron y qué procedimientos se siguieron. Y finalmente los resultados como mínimo, ¿no? Una sección donde se informa cuáles son los hallazgos del experimento. El artículo científico prácticamente no tendría, en el caso de educación primaria, por qué pasar de 2 páginas. Y en el caso de educación secundaria, mínimo 2, ¿ya? Mínimo 2, no recomendamos que sea muy numeroso en el número de páginas, sobre todo para la evaluación, porque recuerde que usted no va a evaluar individualmente, en el caso de STEAM, porque tenemos muchos estudiantes. Entonces usted, si tiene 30 estudiantes, imagínese asesorar 30 proyectos. Es mejor agruparlos, ¿no? Entonces, en grupos o equipos de 5, ya podría bajar a unos 5 proyectos de investigación que usted va a asesorar, y por lo tanto leería usted unos 5 artículos. Al terminar de redactar estos componentes, pueden pasar a desarrollar la ficha del estudiante 11, que básicamente tiene todos los elementos estructurales del artículo, en donde, por supuesto, trabajan muy fuerte las docentes de comunicación, porque ellas tienen que asesorar en todos los proyectos el proceso de redacción, y ya saben que ahí se aplican la estrategia siempre de producción escrita, que tiene 3 etapas. Primero, planificar el texto del artículo. En segundo lugar, producir el texto del artículo. Y en tercer lugar, mejorarlo o editarlo, ¿no? Ahora están usando ellas mucho la palabra editar. Entonces, la estrategia de producción escrita siempre debe tener 3 grandes etapas. Primero, planificamos el artículo, qué partes va a tener, que entiendan bien para qué sirve cada parte. Luego se produce el primer borrador y finalmente se corrige y se obtiene la versión final. El artículo científico, mientras más corto, mejor, ¿ya? Los artículos que son demasiado extensos toman demasiado tiempo en ser leídos y en realidad pues no tiene ningún sentido. Ya si uno quiere tener un mayor número de páginas, es más recomendable hacer un libro, ¿no? ¿Ya? Entonces, yo debo entender el artículo como que el artículo debería ser publicable en un periódico y por lo tanto, vuelvo a repetir, en primaria no debería de pasar de 1 a 2 páginas, ¿ya? 2 páginas. Y en secundaria no debería exceder las 4 páginas o también resumirse en 2 páginas perfectamente, ¿no? ¿Ya? Eso es muy importante en el caso del artículo, porque el artículo es una técnica de comunicación escrita cuya finalidad es comunicar resultados, hallazgos, de manera rápida, breve y sencilla. ¿Correcto? Por ende, no debe ser excesivo en su número de páginas, sino por tener más páginas va a ser mejor. Muy bien. Entonces ahora nos vamos a la fase número 12. En la fase número 12 nosotros tenemos
lo que se denomina, tenemos el componente final, ya es la cereza del pastel, ya hemos trabajado bastante con nuestros estudiantes y ahora llegó el gran momento cumbre, ¿no? El artículo siempre va a ser resumido. Lo idóneo, vuelvo a repetir, primaria o secundaria, 2 páginas como máximo. Suficiente. ¿Ya? En la fase número 12, lo que buscamos es ya básicamente presentar el proyecto STEAM. Y el proyecto STEAM desarrolla, pues finalmente, de manera consolidada las siguientes competencias: identificar las cualidades de una presentación oral. Hay que recordar que el método STEAM va a desarrollar otras competencias que no necesariamente son competencias de indagación científica. Por ejemplo, el estudiante con STEAM aprende a redactar de manera escrita problemas, hipótesis, variables, conceptos, teorías, citas. Entonces lo hace muy fuerte, muy sólido en la redacción escrita, sobre todo en la redacción científica. Pero también es muy interesante en la redacción de conclusiones, por ejemplo, de sus hallazgos, ¿no? Porque él tiene que describir o explicar dependiendo del nivel de su investigación. Pero también a la hora de presentar, el estudiante tiene que desarrollar bastante sus competencias orales, sus competencias de comunicación oral. Y esto es algo que resulta básico, fundamental, incluso en la universidad, maestría, doctorado. Tiene que explicar con palabras simples y sencillas y saber en qué momento usar alguna terminología técnica, por ende él tiene que haber incrementado su vocabulario. 2, explicar cómo las imágenes pueden ayudar y dificultar una presentación. Siempre es bueno que en la presentación no se exceda en el texto, que se usen imágenes combinadas con algún texto o con alguna idea principal. 3, describir los componentes de un cartel o póster de investigación. Ahora una tendencia mundial es que estamos tratando de que los doctorandos, los másters, los magísteres, los licenciados que hacen tesis, puedan resumirnos la tesis en un póster. Esa tendencia está iniciándose muy fuerte en universidades de rango mundial y se está usando mucho la parte gráfica. Precisamente ayer me llegaba un libro de Singapur, elaborado por 2 especialistas que se plantean una pregunta muy interesante, ¿no? ¿Cómo enseñarle a los estudiantes con los recursos tecnológicos y gráficos disponibles en el momento? Y estos 2 especialistas de Singapur, este es un libro del año 2023, acaban de publicarlo, hablan de multiliteracies, hablan de multialfabetizaciones y precisamente recomiendan utilizar una diversidad de herramientas gráficas para poder incrementar y optimizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahora las tesis, tanto en doctorado, maestría, licenciatura, están requiriendo, les estamos pidiendo a los candidatos que resuman su tesis en un póster. Y finalmente, 4, realizar la presentación oral, ¿no?, del proyecto de investigación, la cual debe ser corta. Podemos hacer siempre se recomienda hacer una prepráctica, ya de manera clínica, para poder hacer que los jóvenes se suelten, los niños se suelten un poco y hacerles una lista de recomendaciones y también felicitarlos por los puntos fuertes. Esto ayuda mucho. Presentar el proyecto de investigación STEAM permite a los estudiantes comunicar los resultados mediante presentaciones orales sobre su investigación. La presentación oral es paralela a la entrega de un informe de investigación completo. Aquí pueden ver que la presentación oral, incluso si no está presentando su investigación en un simposio de investigación, se espera que presente su investigación a sus compañeros de clase. Y aquí pueden ver algunos ejemplos de póster, ¿no? Hay uno, digamos, más típico de secundaria, el que está a la izquierda, y a la derecha uno más típico de primaria. Pero ahí está la introducción, está básicamente los componentes incluso estadísticos, la metodología que se ha seguido, e incluso las conclusiones en la parte inferior con
combinando texto con imagen. Y esto es muy interesante porque, como les decía, las universidades de rango mundial lo están empezando a aplicar ahora, ¿no? Antes se entregaban el informe de investigación como lo clásico que siempre hemos hecho, recepcionar el informe de investigación escrito. No hay límite de páginas, obviamente, en educación superior, pero ahora se está solicitando que también se haga un póster porque eso facilita mucho el entendimiento y permite comprobar de manera rápida que la persona pues domina y lo ha hecho efectivamente también. Entonces los póster de presentación del informe de investigación ayudan mucho. Ya son dos herramientas que están en este momento en crecimiento. Para el documento escrito se puede usar 6 secciones comunes. Primero, la introducción, ¿sí? Que puede comenzar con 1 o 2 oraciones para familiarizar a la audiencia, ¿ya? La hipótesis, ¿no? Entonces, si se busca correlacionar o si se busca simplemente describir. Los materiales y métodos, la lista detallada de qué métodos ha usado, o sea, qué pasos ha seguido para recopilar los datos, si han habido algunas variables extrañas y cuánto ha durado este experimento o no experimento. Los resultados, donde se explican los resultados de forma clara, sucinta. Un análisis y conclusiones, ¿no? Cómo la investigación ha producido datos confiables, resumir esas conclusiones. Y el cierre, ¿no? Algunos prefieren ponerle, por ejemplo, en el número 6, discusión. Pero nosotros consideramos que para educación básica la discusión de los datos debería ser opcional. Por el contrario, un cierre, se hace una declaración sobre la relación entre las variables, si hay independiente o dependiente, o una conclusión a manera de idea principal. Finalmente, se elabora ya la ficha del estudiante 12, que contiene los elementos de lo que nosotros denominamos el informe de investigación. Y con esto estaríamos culminando lo que se denomina la etapa 12. Entonces, la etapa 11 consiste básicamente en realizar el artículo. 2 páginas, suficiente. Y la etapa 12 en ya presentar el informe de investigación con esos 6 componentes y un póster que puede ayudar mucho para la sustentación oral. Ahora hay un elemento muy interesante en el caso de la plataforma para los que ingresen, ¿sí? Recuerden que se les van a colocar aproximadamente unos 10 planes de clase de profesores norteamericanos en STEAM, ya que ustedes pueden adaptar a cualquier área. Vamos a echarle un vistazo a uno de ellos. Ya, aquí pueden ver un plan de clase hecho por profesores norteamericanos. En este caso, una docente hizo el plan de clase de lo que se denomina la cadena de alimentos. Entonces van los datos generales arriba, informativos, nombres del grado, la fecha, áreas formativas, la institución educativa, las habilidades que se van a desarrollar, un resumen de lo que va a ser el docente, los materiales y finalmente las actividades en orden. En este caso hay 6 actividades, 6 pasos que va a realizar el docente en esta sesión de aprendizaje. Entonces ustedes pueden usar este formato también para adaptarlo a comunicación perfectamente, adaptarlo a ciencias sociales, arte, ¿sí? Educación física, naturales, comunicación sin ningún problema. Siempre que uno trabaje el plan de clase, allá los norteamericanos están tratando de que el plan de clase quepa en una página, ¿ya? Porque eso facilita mucho que yo se lo pueda intercambiar a otros docentes, se lo mande por correo electrónico al de otra provincia, al de otro cantón, al de otro departamento, y entonces son mucho más entendibles en una sola página. Ya usted luego a la hora de ejecutarlo puede realizar con mayor detalle, ¿no? Pero un buen plan de clase, miren qué interesante, ellos no son tan esquemáticos,
lo plantean de la manera más fácil, más sencilla, más efectiva. Muy por el contrario, yo he visto en muchos países del tercer mundo, Hispanoamérica, que hacen unos planes de clase excesivamente cuadriculados, donde hay se pone mucho detalle en el contenido, pero lamentablemente a la hora de la ejecución no se reposa en las actividades de aprendizaje, ni en estrategias, ni en técnicas, ¿no? Entonces, estos planes de clase usted va a poder tener acceso, todos los inscritos van a poder tener acceso a estos planes de clase tan interesantes de los docentes norteamericanos. ¿Ya? Por otro lado, hay otra herramienta que es muy importante que les hemos preparado, como les dije la sesión pasada, ¿ya? Para que puedan ver la relación entre el STEAM y cómo usted puede decidir qué cosa investigar, ¿no? Que es lo que nos interesa. Y aquí vamos a poder observar en este gráfico que les hemos preparado de manera bastante fácil y sencilla cómo usted debe de aplicar el método STEAM y lo puede hacer siguiendo esta ruta, aplicando este protocolo técnico en cualquier área, ¿sí? Y en cualquier nivel educativo. Lo primero que usted se tiene que preguntar es si en la pregunta central, aquí en azul, los datos que van a recopilar los estudiantes están en forma de números o palabras. Esa es la primera pregunta. A ver, yo estoy en comunicación. ¿Qué cosa van a recopilar mis estudiantes? ¿Números o palabras? Ah, palabras. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, vamos a recopilar los mitos y leyendas de la comunidad. Ah, perfecto. Si son palabras, entonces usted va a hacer una investigación cualitativa. Si son números, puede ser biología, física, química, matemática. Entonces usted va a hacer una investigación cuantitativa. ¿Correcto? Entonces, si la investigación es cualitativa, usted va a hacer un estudio con sus estudiantes. En cambio, si la investigación es cuantitativa, usted podría hacer un experimento. ¿Correcto? Como usted va a hacer un estudio, en la investigación cualitativa no estudiamos variables, estudiamos categorías. En cambio, en la investigación cuantitativa sí estudiamos variables y si es posible se manipulan. ¿Ya? En cambio, yo estudio la categoría mito, estudio la categoría leyenda, pero yo no voy a manipular el mito ni voy a manipular la leyenda. Por lo tanto, son una categoría, no una variable, y yo no lo voy a manipular. ¿Ya? En la investigación cuantitativa, en STEAM, nos preguntamos siempre, hacemos la pregunta clásica, ¿no? Si manipulamos la variable A, ¿qué pasará con la variable B? ¿Ya? Eso es normalmente. En cambio, en la investigación STEAM cualitativa, las preguntas pueden ser, ¿cómo perciben un fenómeno las personas? ¿Cuáles son las características de un fenómeno? ¿Qué dicen los documentos sobre un fenómeno? ¿Qué conclusiones podemos obtener sobre un evento pasado? ¿Qué lecciones podemos obtener de una historia de vida? Y las áreas formativas en la investigación cualitativa STEAM son, por ejemplo, lengua, literatura, sociales, educación cultural, artística, religiosa, tecnología también y emprendimiento. Y en la investigación cuantitativa, cuando queremos hacer experimentos, normalmente se aplica este tipo de pregunta a matemática, física, química, biología, todas las ciencias naturales, pero también tecnología y emprendimiento. Tecnología y emprendimiento yo lo puedo trabajar de manera cuantitativa o de manera cualitativa, dependiendo de mis datos. Si mis datos son palabras, me voy por un estudio cualitativo. Si mis datos son números, me voy por un enfoque cuantitativo. En ambos casos, sean las áreas formativas, por así decirlo, de letras o de ciencias, siempre tendré que realizar los 7 pasos mínimos de la ciencia. Seleccionaremos un problema, revisaremos la literatura, diseñaremos el estudio, recolectaremos la data, analizaremos la data, la interpretaremos
y reportaremos los hallazgos. Siempre realizaremos como mínimo esos 7 pasos en un ciclo STEAM. Esos son los 7 pasos mínimos. Y los 12 son los pasos máximos. ¿Correcto? ¿Ya? Entonces, de esta manera, con esta fichita, que también ya va a estar subida a partir de mañana en la noche, ustedes tienen, miren, por primera vez en Hispanoamérica, ¿ya? Y primicia para todo Ecuador, ustedes van a ser los primeros que van a poder aplicar el método STEAM en cualquiera de las áreas, ya sea en letras o ya sea en ciencias, ¿ya? Porque hay mucho estereotipo alrededor del método STEAM y mucho docente incluso a veces con tristeza dice, no me voy a inscribir porque este es un método que se aplica solo en ciencias naturales. Bueno, eso piensan muchos docentes precisamente porque no se entrenan, pues. Precisamente porque no están actualizados. Como no están actualizados, solo se dejan llevar por estereotipos, se dejan llevar por prejuicios. Y el estereotipo y el prejuicio precisamente es lo que no te convierte en un profesional. El profesional primero estudia, aprende, se certifica. Y una vez que ya aprendió, se certificó, ahora sí puede hablar con propiedad, lo aplica y puede hablar con propiedad acerca de una determinada competencia que acaba de aprender. ¿Correcto? Entonces, con esta ficha es inédita, original, no se ha publicado todavía en ningún país de Hispanoamérica y está dándole muchísimos frutos a los docentes ya actualmente de 8 países que están cursando el diplomado STEAM, al igual que ustedes, y que con esta ficha están aplicando el método STEAM en diferentes áreas formativas, tanto las de letras como también las de ciencias. Recordando entonces que para ustedes elaborar sus denominadas actividades de aprendizaje, sus 12 actividades, ustedes pueden partir también por esta ficha que también va a estar en la plataforma, en la parte final de la plataforma. ¿Correcto? Esta fichita en donde usted tiene ejemplos. Usted puede agarrar cualquiera de estos ejemplos para iniciar hacer sus actividades STEAM y graduarse en este diplomado. Por ejemplo, en comunicación, investigando los textos en los medios de comunicación de mi comunidad, investigando los mitos, las leyendas, etc. En matemática, pueden usar, por ejemplo, graficando el rendimiento académico de mi aula. En competencias digitales, investigando las aplicaciones académicas para mejorar el aprendizaje. Investigando estilos de aprendizaje en mi escuela, en competencias socioemocionales. Otros ejemplos en lengua y literatura, investigando el uso cotidiano de la diversidad lingüística en mi comunidad. Matemática, representando matemáticamente la vida de los adolescentes. Sociales, inventariando el patrimonio histórico y cultural de mi comunidad. Naturales, mejorando el crecimiento de las plantas de mi comunidad. Cultural y artística, investigando manifestaciones artísticas de mi comunidad. Y, por ejemplo, en el módulo interdisciplinar de emprendimiento y gestión, analizando las necesidades de la población. Finalmente, siempre aplicamos nuestro ciclo STEAM resumido, ¿no? ¿Ya? Si usted no quiere aplicar los 12 pasos, a la hora de la práctica puede aplicar estos 7. Pero para graduarse tienen que aplicar sus 12 actividades. Para las 12 actividades, nosotros siempre les recomendamos, puede coger cualquiera de estos ejemplos, no hay ningún problema. ¿Ya? Esta ficha, ¿sí?, va a estar penúltima en la plataforma y la ficha anterior de la aplicación del enfoque STEAM va a estar en el último casillero de la plataforma. De esa manera van a poder trabajar con mucha mayor precisión y aplicar el método STEAM sin ningún inconveniente, ¿ya?, en cualquiera de sus áreas.
Recuerden que para graduarse tienen que elaborar sus 12 actividades. No importa a manera de borrador, pero usted haga sus 12 actividades. Coge un ejemplo de la ficha penúltima y usted elabora un borrador de sus 12 fichas. ¿Correcto? Recomendaciones para la evaluación. ¿Cómo evaluamos a los estudiantes? Los evaluamos de manera formativa, permanente, a través de la elaboración de cada una de sus fichas. También elaboramos un portafolio con todas sus evidencias por equipo y por participante. ¿Ya? Recuerden que para aplicar el método STEAM empiecen primero a trabajar organizando equipos de investigación. Ya los estudiantes pasan a ser investigadores organizados en un equipo. Entonces, por cada equipo manejamos un portafolio donde están todas las evidencias y también cada una de las 12 fichas, ¿sí? Por cada equipo. Podemos hacer al final también una pequeña rúbrica para colocar un puntaje, digamos, del 1 al 4 en cada una de las 12 etapas. Y eso nos va a permitir obtener un nivel de logro y asignar una calificación. ¿Cuántos meses me podría tomar aplicar el método STEAM? Nosotros recomendamos, para poder aplicarlo bien, no menos de unos 4 meses, ¿ya? Para poder aplicarlo bien, ya sea que estés en ciencias o estés en letras. Unos 4 meses va perfecto. Ahora, en el caso de los estudiantes, siempre va a haber estudiantes más comprometidos con su proyecto y menos comprometidos con el proyecto. Entonces hay que recordar que la nota siempre será individual. El trabajo es grupal, pero la nota es individual. El seguimiento es individual, porque cada estudiante tiene que generar sus evidencias, las cuales tienen que ser compiladas en un portafolio, ¿correcto? Y a la hora de la exposición final, todos los estudiantes tienen que intervenir exponiendo una parte del informe final de investigación. Y con esto, queridos colegas, pueden pasar ya a partir de mañana a su fase asincrónica, donde tendrán el 100% de las actividades ya en plataforma y las 2 fichas finales para poder aplicar el método STEAM sin ningún inconveniente en cualquier área en la que ustedes se encuentren. Recuerden que para sus actividades pueden tomar cualquiera de los ejemplos de la penúltima ficha, que va a estar en plataforma. Tomas cualquier ejemplo y elaboras un borrador de las 12 fichas. Las 12 fichas se compilan en un solo archivo de Word. Ahí tiene que estar la ficha desde la 1 hasta la 12, con tus datos, por supuesto, y se las vas a enviar a la fecha final que te va a indicar nuestro representante nacional en Ecuador. Un fuerte abrazo entonces, mi estimado Gerson, siempre agradeciendo tu fina gestión por lograr el desarrollo profesional de tus agremiados y felicitando a los participantes ecuatorianos que siempre demuestran y dejan muy en alto a su país y demuestran un altísimo nivel profesional y personal de gran compromiso para con el desarrollo de la educación de su patria. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Yo soy Máximo Estupiñán Maldonado, presidente mundial de la World Association for Curriculum Assessment y decano de la Facultad de Educación, Universidad de Occidente. Mi deseo de el mayor de los éxitos y a darle duro a todas esas actividades para entregar en tiempo y forma el 6 de agosto. Muchísimas gracias a todos ustedes por su sintonía. Les deseamos muchísimos éxitos en sus actividades de aprendizaje y que Dios los guíe con fe y sabiduría para lograr sus metas académicas. Un fuerte abrazo a todos ustedes. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias, igualmente, que pasen muy bien. Buenas noches.